Cuarto episodio de Propuestas Argentinas. En esta oportunidad nos convocamos para hablar de una temática que no se está tratando mucho a nivel medios, pero sí en la sociedad se habla mucho y se siente mucho, que es el endeudamiento familiar, ¿no? Vamos a ir desgranando esta idea un poco, ver cómo se genera, cómo también se puede abordar, ¿no? Algo que el actual gobierno nacional, por supuesto, está muy lejos de hacer. Y para eso la invitamos a Rosalia Constantino. Ella es licenciada en periodismo y magíster en economía política de Flaxo. ¿Cómo estás, Rosalia? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, Gian, por recibirme. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco de este tema que es el tema de conversación de todo el mundo, ¿no? De la mesa de todos, amigos, trabajo, familia. Creo que no hay alguien que no esté hablando de lo difícil que está hoy el día a día argentino. No, y además van... uno al principio, viste, se sentía, ¿seré yo que estoy pasando tanto la tarjeta de crédito? Muchos que no tienen tarjeta de crédito, viste, Mercado Pago, un préstamo medio turbio. Te escuchaba en tu anuncio cuando decías... ¿Cómo se inició esto? Y yo recuerdo, porque estoy acostumbrada a hablar de economía, del día, de la macro, la micro, el día a día. En 2024 era algo que lo advertía, ¿no? Y ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo que de pronto había un boom de créditos. En un contexto donde uno, conociendo este tipo de políticas que se llevan adelante en este tipo de gobierno, y viendo la dinámica donde apenas el salario había recuperado un poco, la inflación empezaba a desacelerarse, empezaban a salir como nada los créditos, haciendo solo un clic. Claro. Y todo el mundo empezaba a sacarlo porque, claro, la tasa empezaba a bajar, ¿no? De las tasas que había en el año 2023, donde no había crédito y sacar un crédito era con una tasa estrafalaria. Entonces, claro, empezabas a ver que el crédito te tornaba más accesible, que tu salario fue en un periodo que justo empezaba a recuperar un poco versus la inflación, te estabas olvidando de todo lo que habías perdido y que todavía seguía abajo, pero empezaba a recuperar y era tentador. Y recuerdo que en ese momento yo lo remarcaba, ojo con los créditos, porque lo que veíamos es que el ancla del gobierno, las anclas del gobierno para bajar la inflación era el salario, o sea que la recuperación no la iba a sostener mucho tiempo, porque era una gran política, anclar el salario para que recesionar la economía, que caiga la actividad y se desacelera aún más la inflación, con un dólar apreciado. Había 3 anclas muy fuertes en 2024 y entonces era una dinámica que veíamos que iba a continuar, que tenía como sus subes y bajas. Pero bueno, la gente se envalentonó y realmente pasó. Yo creo que hay mucho ahí de decir, bueno, ahora puedo sacar un crédito, mi salario está mejorando. Claro. También se confió, creyó en este gobierno, creyó en que el salario iba a seguir una curva ascendente, iba a recuperar todo lo perdido y que iba a poder pagar el crédito, porque tu salario iba a mejorar. Sí. Más allá de que algunos dicen no, porque pensaban que la inflación se iba a comer la cuota. Yo no creo tanto en eso, porque en ese momento había una desaceleración importante de la inflación combinado con una suba del salario. Era más, porque recuerdo, era más que todo el mundo decía, y veías en la aplicación, puedo sacar este crédito, claro. La cuota te resultaba no tan lejana. Pero ¿qué pasó? Nada, el modelo pasó. El modelo es para que siga bajando la inflación, ancla el salario, ancla el tipo de cambio y a la actividad económica, y más en un año electoral, que después combinó el año pasado con una suba estrafalaria a la tasa de interés y ahí te arruinó, porque tu salario ya no solo quedaba por detrás, sino que los créditos empezaban a subir muy fuerte la tasa, y bueno, terminó siendo una implosión para los hogares argentinos. Y ahora lo que vemos, ¿no? Más de 5 millones de personas que están en la mora sin poder pagar sus créditos. Mirá, sí, estuve sacando los números, a ver, haciendo las cuentas de los últimos datos oficiales del Banco Central y algunos microdatos que procesan distintas consultoras, ¿no? Entonces vos tenés hoy
Hoy somos, y miraba los datos del INDEC, somos 2026, la proyección del INDEC es que somos, 35 millones de mayores de 15 años. Okay. La población mayor de 15 años somos 35 millones. De esos 35 millones, el 60%, 21 millones, el 60% de los adultos, un joven de 15 me dirás no es un adulto, pero así lo considera cuando mide los préstamos, lo mide el Banco Central a partir de los 15 años, el 60%, 21 millones de argentinos tiene algún tipo de deuda, tiene alguna deuda o con la tarjeta de crédito, crédito personal o con entidades no bancarias. Sí. Y de esos 21 millones, como bien vos decías, casi 6 millones, 5,8, es un montón a mayo, casi 6 millones tienen mora de al menos 3 meses. 6 millones. Y cuando volvemos a poner la lupa en los morosos, de esos casi 6 millones, más de la mitad, 3,5 millones, son morosos irrecuperables. ¿Qué quiere decir? Hace un año no pueden pagar la cuota. Claro. Bueno, hay muchos. Y entonces por eso decimos que es un drama y es una epidemia. Porque no estás pudiendo, digamos, tener deuda no está mal. Cuando es una deuda que la podés pagar, te activa la economía, te vuela. En 2024, los últimos 2 trimestres, la economía, pegó un salto muy, muy grande gracias al crédito. Sí, sí. Es positivo el crédito. No decimos que esté mal endeudarse. Decimos no que como está dice mal. Majul, Claro. No, porque está mal que ustedes dicen que no se pueden endeudar. No, lo que decimos es que hay que llevar adelante una política donde acompañe el nivel de endeudamiento con la posibilidad de pago de esa deuda. ¿Cómo se genera esa política? Bueno, por lo pronto que no aprecies el salario, que no lo uses como ancla, que no pises la paritaria. Ahora se firmó la paritaria de comercio por debajo de la inflación. Claro. 3 meses consecutivos de 1,9%. Para julio están proyectando 2,1% de inflación. Entonces, vos tenés, la UOM hoy comunicaba cuál era la propuesta que fue rechazada, ¿no?, de la Cámara por los próximos 6 meses. 8% de inflación total por los próximos, es bajísimo. Entonces estás viendo que, y el gobierno lo que está buscando es que las paritarias se firmen por debajo de la inflación. Bueno, así no vas a poder nunca tener una capacidad de pago de deuda o de activar el consumo cuando por otro lado tenés servicios y todo lo que es servicios y tarifas que han crecido pero muy por encima Además de la inflación. eso, ¿no? Endeudamientos que son quizás para pagar que, de repente pagaba 60.000 pesos de luz y ahora pago 300. ¿Cómo pasó? Es que es tal cual. Es otro tema, ¿no? Yo estaba sacando cuentas y es increíble lo que te aumentaron las tarifas incluso año contra año. Y ni hablar si en pleno invierno, si te calefaccionas con electricidad, te viene promedio 300.000. Sí, porque sí. no todo el mundo tiene un split y que sea inverter, que es de muy bajo consumo. Entonces todo el mundo se calefacciona con lo que puede, con lo que tiene, y ni hablar si alquilas la casa. Claro. Y eso consume un montón. Y después los productos que uno tiene o suele tener, la pava eléctrica, la freidora o el hornito eléctrico, el caloventor, las pantallas, te consumen muchísimo. Entonces terminás teniendo un consumo exorbitante que vos decís, no puede ser. Y sí, sucede cuando te tenés que calefaccionar con electricidad. Si te calefaccionás con gas, te sale más barato. Ahora, el gobierno sigue repitiendo el discurso, bueno, el otro día lo decía el vocero, ¿no? De el costo. Es esto lo que sale, lo lamento, lo demás era un dibujo, bla, bla, bla. ¿Qué tan de verdad hay en eso y qué tanto de mentira? Hablas del costo de decir... esto tiene que valer las tarifas. Porque hablamos de las tarifas, que pensé que volvíamos con el crédito. No, en las tarifas, no, bueno, ahí hay todo un tema, porque vos tenés por un lado que estás convalidando... la tarifa es más complejo porque tenés 3 componentes en la boleta. No solo de cuánto te sale producir el gas, la electricidad se hace en la Argentina, la gran base de la matriz de electricidad es gas, o sea que el precio del gas es central.
Entonces vos tenés por un lado el componente de cuánto te sale producir gas y cuánto te sale producir electricidad. Después tenés distribución, Claro. el que te lleva la distribución a tu casa, y el transporte e impuestos. Son 4 componentes, ¿no? El que más peso tiene es cuánto te sale generar el gas o la electricidad. Ahí hay subsidios. El subsidio es idéntico para todo el país. Va variando si sos con subsidio o sin subsidio. Bueno, lo que hizo el gobierno fue, por un lado, está achicando los subsidios. Sí. Y entonces te achica los subsidios y al mismo tiempo aumentan las tarifas de cuánto te sale la generación del gas, cuánto habilita que salga la extracción de gas de pozo, cuánto habilita a las empresas de transporte de alta tensión, cuánto les habilita de aumento a las empresas de distribución. Entonces tenés un montón de factores que hacen que suba la boleta muy fuerte y muy cuestionados, ¿no? A las distribuidoras se les concedió de aumento progresivo de acá durante 5 años todo lo que, y muy fuerte el año pasado, todo lo que reclamaron de supuesto no aumento aplicado desde el año 2018. Claro. Entonces tenés, o sea, es como un retroactivo que este gobierno convalidó todo, entonces tenés un combo donde las tarifas aumentaron en promedio 900 y 1000%, Claro. en 2 años y medio. Y otro drama también, fíjense que no estamos hablando en ningún momento de endeudarse para, no sé, comprarte una tele Claro. o algo. Eso por ahí fue en 2024. Claro. En 2024 sí hubo personas que aprovecharon la apertura indiscriminada de importaciones con baja de aranceles, hizo caer los precios. Eso es real. Entonces hizo caer los precios en términos, en 2024 te salía lo mismo o más barato comprar una freidora de aire. Sí, En claro. 2024 te salía igual o más barato que 2023. Hmm. Entonces vos decís, esto es una locura. Entonces a vos te servía comprarla, pero tampoco tenías el ingreso y sacabas un crédito. Estabas mejorando un poquito y decís, bueno, apuesto a comprar. De hecho, eso activó muy fuerte el consumo. El consumo de bienes, de bienes durables. ¿Qué pasaba? En ese momento decíamos, aumenta muy fuerte la venta de electrodomésticos Sí. y cae la venta de almacén. Claro. Porque a la gente no le alcanzaba el salario para todo. Pero cuando veías que un artefacto, un electrodoméstico te salía más barato en términos reales, lo mismo que hace un año y en el medio habías tenido una inflación del 100%, vos decís, y a mí me conviene comprarlo. Hmm. Pero después no te alcanzó para pagarlo. Claro. Para pagar, porque eso también tenía una tasa de interés y no era, ya de por sí no era tan baja como uno pensaba, porque tu salario no iba aumentando al mismo ritmo. Bueno, y ahí es cuando decimos tu ingreso disponible, lo que te sobra de plata hoy, después de haber pagado tarifas, servicios y alquiler, si alquilás, lo que te sobra está casi un 15% abajo de lo que te sobraba en 2023. Claro. En promedio, un trabajador registrado, hablamos. Sí. Promedio, ¿no? Es más grave en un trabajador público que en un trabajador privado, dentro de los registrados, pero promedio está 15% abajo. Entonces, es muy difícil, ni hablar el informal, bueno, es muy difícil que te alcance el dinero. Hoy necesitas mejorar el salario mínimo un 20% para poder Claro. recomponer el consumo. Ahí mencionabas al informal, y es una cuestión central también, porque hay mucho, a mí me pasa, recorriendo barrio de San Martín, por ahí algunos que dicen, pedí 200, 300 lucas a uno por Facebook y ahora debo 10 palos. ¿Cómo pasó? Y claro, gente que no puede acceder a un banco, etcétera, Mercado Pago es raro, y bueno, le pido a alguien por Facebook. Bueno, eso que estás contando, Jean, es importante, porque ¿qué pasó? En medio de todo este quilombo, que decís, saqué un crédito, lo sacaron, ¿no? Al principio por las billeteras virtuales, muy Sí. fácil. Casas de electrodomésticos hoy son las que más mora tienen. Para poder comprar ese bien durable, Sí. sacaban un crédito que te ofrecía la misma casa de electrodoméstico. Mirá. Hoy la mora ahí, o sea, en el sistema bancario la mora de las familias es del 13%, entre Sí. créditos y tarjetas de crédito. El promedio, ¿no? Ujú. Tarjeta de crédito es de 16. Familias. Cuando lo ves por personas es del 28%. Pero cuando vas hacia las tarjetas, hacia las billeteras virtuales es del 30%. Claro. Y cuando vas a las casas de electrodomésticos, la mora es del 50%. Es decir, 1 de cada 2 créditos que dio la casa de electrodoméstico no lo pueden pagar. Claro. O
sea, es un nivel de locura muy grande. ¿Y qué pasó? Bueno, en el medio muchas personas dijeron, voy al banco. Porque yo te dije, hay 21 millones de personas con deuda. Sí. Los morosos son casi 6. Sí. Pero de ese 21 millones de personas con deuda, hay 8 millones que tienen tanto deuda bancaria como no bancaria. ¿Por qué? Sacaste primero la deuda del banco. Uh-huh. No la pudiste pagar, te fuiste a lo no bancario para poder pagar ese crédito. Sí. Entonces te vas haciendo una bola cada vez más grande. Lo no bancario tienen tasas aún más elevadas. Claro. Y entonces se te hizo ni hablar todo lo usurero, terminar, los que menos acceso tienen a lo que es bancario o incluso a las billeteras virtuales, terminan yendo a los más usureros que llegan a cobrar. El año pasado había tasas del el costo financiero total 400%. ¿Qué es lo que vos decís? Claro, y hay una dimensión para medir eso, porque también para abordarlo tenés que conocer el problema, ¿no? Porque es una situación que quizás pasa en barrios populares, mucha vulnerabilidad. No tenés las herramientas quizás para... Mira, se aprovechan. Entonces prefieren cobrarte una tasa recontra usurera por día. Algunos te presto, no sé, 300.000 pesos y me tenés que devolver por día 1.000 pesos, ¿viste? Sí. O montos que vos decís, bueno, pero sí, lo puedo pagar. No, te das cuenta, todo el mes es un montón de plata. Digo así un ejemplo como, simplemente para ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces... parece tentador al principio, pero después terminás pagando una tasa que es una locura. ¿Y el usurero qué hace? Bueno, se garantiza que vos algo le devuelvas. Nunca el total, porque lo que te están pidiendo es una locura. Sí, es imposible claro. devolver con una tasa del 400, 300%, a las billeteras virtuales 170%. Hoy sigue habiendo una tasa promedio del costo financiero total del 120%, con una inflación interanual del 35%. O sea... está muy difícil, y los bancos, si bien tienen una tasa, un costo financiero total promedio del 70%, es muy alto, es el doble que la inflación. Claro. O sea, vos sacás algo a 12 cuotas Sí. y tenés que devolver el 70%, o sea, sacaste 1 millón de pesos, es 1.700.000, casi el doble en 12 cuotas. Lo que te sucede es que se te está tornando impagable, y ahí es donde vienen... muchos reclamos de, bueno, ¿qué hacemos con la tasa? El Banco Central tiene autoridad, tiene potestad para fijar la tasa de interés. Sí. El año pasado decidió no fijar más la tasa de interés, controlar la cantidad de dinero y que la tasa de interés quede libre al mercado y la fije el mercado. Bueno, fantástico. Pues hizo un montón de otras maniobras que... liberó una cantidad de dinero gigantesco, las LEFI, que hizo que la tasa se desplomara, todo el mundo fuera al dólar, y cuando fue todo el mundo al dólar, el tipo de cambio subió muy fuerte el año pasado, año electoral, ahí el gobierno volvió a aspirar todos esos pesos, desde el Tesoro sí, Economía sale a levantar todos esos pesos y ahí ofrece una tasa de interés altísima e hizo que todos los bancos ofrecieran una tasa extremadamente alta, peor que en la era de Macri, mucho peor. Y hoy sigue igual, sigue librado a la decisión de los bancos, más allá de que el Tesoro está licitando mes a mes, y ahí pone, el Tesoro es economía, ¿no? Pone como referencia una tasa. Hoy lo que estamos viendo es que el Tesoro está aspirando más del 100%, ¿no? Cuando se vence cada 15 días, vence una deuda, aspira más del 100%, aspira más de lo que venció, está aspirando pesos. Está absorbiendo pesos, y los bancos, en lugar de prestárselo a las empresas o a las personas, porque sabe que están todos endeudados y en mora y no pueden pagar, o las empresas no venden, no piden crédito, se lo están dando el Tesoro. Entonces los pesos no van al crédito a las empresas porque no lo piden o porque no pueden pagarlo, se lo dan al Estado, que sigue absorbiendo, y la tasa de interés no baja. Y no va... O sea, bajó hace unos meses muy poquito y ahora se estabilizó, sigue siendo muy alta. Y cuando hablas con los bancos privados, o sea, ellos lo que a mí me dicen, que ahí es donde decís, bueno, que intervenga el gobierno no va a intervenir, los bancos te dicen, mira, yo no puedo bajar la tasa de interés. Entonces uno dice, pero ¿por qué no la podés bajar? Si el Tesoro en sus licitaciones sí baja la tasa, ¿no? ¿Por qué no la podés bajar? No, porque si yo te saco hoy un crédito a un año, a 12 meses, el año que viene están previendo que va a haber tensión cambiaria y van a volver a subir la tasa de interés. Claro. Entonces van a quedar descalzados con los créditos del año que viene. Todo especulación, claro. Todo especulación.
Entonces no te bajan tanto la tasa ahora porque calculan que va a estar alta el año que viene. Por lo tanto, la tasa de este año es una tasa alta pensando en el año que viene. Y como está todo librado al mercado, bueno, así estamos. En ese sentido, hemos tocado a lo largo de toda la conversación el tema de billeteras virtuales, indirectamente. Pero es un problema real porque por la facilidad, ¿no? de acceder a a ciertos créditos, etcétera. ¿Cómo se aborda ese tema? Porque uno dice una regulación muy estricta, bueno, quizás te pasas de rosca, ¿no? No, pero una regulación, no están reguladas. Claro. Ese es el tema. La mínima, la base. Ahí está. Bueno, esa es la gran pelea entre bancos y billeteras virtuales. Regúlenlo, exíjanle lo mismo que nos exigen a nosotros. Es una discusión eterna. Sí, pero ahí tenés el drama. Igual yo creo que el eje no es ahí, me parece. Bueno, hoy sí, porque tenemos este problema. Hay proyectos de ley donde se exige desde la oposición, desde todo el arco opositor, más de 20 proyectos han propuesto en el Congreso de, bajen formas de bajar la tasa para que la gente pueda pagar, ¿no?, sus créditos. Vos cuando hablas con los bancos, ellos te dicen que están trabajando ya con los caso por caso, donde les están bajando la tasa les dan un nuevo crédito con una tasa mucho más baja o más cercana a la inflación, un poco más alta que la inflación de este año, pero más cercana en ese sentido y con plazos más largos para que puedan pagar el crédito anterior. Ellos te dicen que están mejorando esa situación, que bueno, algunos son irrecuperables, pero que gran parte de su cartera la vienen corrigiendo. Aparentemente, supuestamente, junio habría sido el último mes donde veremos pico de mora. Veremos si es así o no. Pero bueno, lo cierto es que los proyectos de ley buscan que te ayuden efectivamente a bajar la tasa. Bueno, no va a prosperar desde el gobierno, no hay ningún interés en eso que avance. Sí, ellos tuvieron también como política el Banco Nación, fue sacando primero una tasa de interés que era malísima, súper alta. Y bueno, hizo como 3 anuncios y el tercero va un poco más en línea en esto, una tasa un poco más cercana a la inflación, que digas, bueno, sí, me sirve sacar un nuevo crédito para pagar el anterior con una tasa ahora sí un poco más parecida a la de la inflación. De nuevo, el panorama igual no luce muy esperanzador, porque si los salarios no mejoran, son parches. Mirá, conozco el caso de un tipo que labura en una obra. Perdón, quería cerrar para cerrar la idea. Sí, claro, porque te decía, vos me hablabas de regular las billeteras. Sí. En este contexto está bien, hay que regularlas o trabajar en la tasa, pero en realidad lo ideal es trabajar en el salario. Claro. Para que puedan dar créditos y puedan ser pagados. Claro, el punto está ahí. Y que, bueno, el Banco Central, cuando tiene que fijar la tasa, si están ocurriendo estas cosas, que intervenga y la fije, ¿no? Esa sería. Y te decía, conozco el caso de un tipo que labura en una obra que debe 11 millones de pesos entre 2 bancos. Él labura en una obra. En una obra. Debe 11 millones de pesos entre Pero 2 él es el en dueño. blanco. Él es el dueño. No. Labura en una obra, en blanco. Es un empleado obrero, digamos. Es un empleado obrero. 11 millones de pesos entre 2 bancos. Entre 2 bancos. Sacó 2 créditos en 2 bancos distintos. Me dice... Trabajador registrado. Registrado. Pero me dice no lo puedo pagar de ninguna manera con lo que gano por mes. ¿Y cuándo sacó? ¿Te contó? No. Tampoco vamos a ponerlo tanto. Claro. ¿Qué pasa? Pero por ahí, ¿en qué momento lo sacó? ¿Con qué objetivo? Lo debe hacer bastante y fue aumentando, ya sabemos. El año pasado fue lo aumentando y ahora debe 11 millones de pesos. Y los bancos habrán comunicado. No tiene manera de... los bancos entiendo por lo que estamos viendo, ¿no? Entre lo que hablé más lo que han comunicado, la mayoría de los bancos... Se están comunicando. Sí, con todos para intentar ver... Todos están viendo cómo pueden repagar la deuda. Repagar la deuda. Bueno, ¿cómo la repagan? ¿Qué te ofrecen los bancos? Un nuevo crédito con una tasa un poco más baja de la que tenés hoy, que se te hizo un choclo gigante y no la puedes pagar. Igual lo que él te debe estar diciendo es, no llego ni así a poder pagar. Claro. 11 millones deben. Es un montón de plata. Lo que pasa es que no sé cuánto debe ser la cuota por mes, debe ser su salario entero. Claro. Mínimo. Capaz me quedo corta. Y la última. Ese es el tema, no puede pagar. Claro.
y tenés que conseguir cada vez más empleo, que son changas, porque encima no conseguís empleos registrados. Exactamente. Uy, perdón, es como se hace... Es que es una es bola. abrumador. Es una bola, y la última pregunta tiene que ver con eso. También aprovechando que vos laburás mucho en los medios y que escuchás todas estas situaciones constantemente, ¿qué onda el humor social ante estas situaciones? Porque uno dice, bueno, las encuestas muestran que Milei sigue bien, la imagen, qué sé yo. Ahora, la realidad de las familias es esto que hablamos durante todo el programa. Bueno, igual ahí lo que veo es muy heterogéneo. Sí. Voy a serte sincera. Es muy heterogéneo. Yo todavía no es que veo algo, al menos de entre lo que entrevistamos un montón, más otros medios, hay un montón de actividad hoy en las redes sociales, incluso de colegas, ¿no? Que trabajan puntualmente en las redes, saliendo en la calle a consultar a la gente. Entonces uno los ve y te sirve de información, y después tu círculo de gente conocida. Yo lo que veo por ahora es muy heterogéneo. Veo sí malestar. A ver, está clarísimo que está todo el mundo... Hay malestar. Sí, eso no hay duda que hay malestar. El tema es que no necesariamente ese malestar económico se traduce en entender que se debió a este problema. Mirá. Mejor dicho, a este gobierno. Este gobierno, sí, a este programa económico, eso es lo claro. que... No. De hecho, ayer una colega del Destape entrevistaba a una profesional universitaria. Digo, porque muchas veces decimos, no tienen estudio, por eso piensan como piensan. No tiene nada que ver, ¿no? Y programadora ella, trabajaba en una multinacional, y entonces contaba que los despidieron, a su marido, a ella, pero bueno, que no, a este gobierno, ¿qué tenía que ver? Nada que ver. Y que lo iba a volver a votar. Claro. Entonces, digamos, todavía vos tenés, yo lo que noto ahí hay un círculo muy fuerte del antiperonismo. El antiperonista es antiperonista, y hoy, pese a todo, vuelve a votar a Milei. Quizás, si no es Milei, será otra alternativa de derecha. Pero peronismo pero ni de casualidad. Y yo creo que eso está fuerte todavía. O sea, yo lo escucho bastante. Después sí tenés otro círculo que para mí era el peronista, o que mayormente, no sé si era peronista, en realidad que tendía a votar el peronismo, que votó Milei, enojado porque una inflación galopante te taladró el cerebro en la era de Alberto. La verdad que fue desastroso, siempre lo decíamos. Y bueno, ese sector, sí, hay un sector importante que escuchás que dice, yo no lo vuelvo a votar. Claro. Y creo que no votaría ni a la derecha. Claro. Así que en principio está muy abierto. Va a depender de otra variable para mí, el empleo. Rosalía, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, Jan. Así terminamos este cuarto episodio de Propuestas Argentinas. Nos vemos dentro de unas semanitas para hablar de medios de comunicación.